En el congreso anterior hicimos la competencia y habían 60 argentinos y casi gana la República Dominicana. Perfecto. Entonces, para contextualizar, esta es la isla y aquí estos proyectos agroforestales que se desarrollaron luego de que el presidente sobrevoló la isla y se dio cuenta de que estaba muy deforestado esa parte y realmente en combinación con algunas una para atrás, por favor. Aquí. Estos tres factores fue lo que detonaron que se aplicara un financiamiento y que se desarrollara este proyecto, la deforestación, el cambio climático y la pobreza. Y aquí un mapa de pobreza, el último que se hizo de pobreza monetaria, donde específicamente se identifica que en el sur del país es donde los porcentajes de pobreza son más severos. Y aquí es donde en 2017 se crea la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos Agroforestales, que fue precisamente para mejorar los ingresos de los agricultores en montaña y generar sostenibilidad en la montaña del sur. Fueron 7 proyectos, aquí están los nombres, y en esos 7 proyectos estaban identificados 6.438 agricultores, que eran agricultores que producían alimentos, que producían fruta, que también estaban en un proceso de deforestación constante, entonces era importante desarrollar un proyecto como este. Los cultivos que se desarrollan en esta parte del país en montaña es el cacao, el aguacate, regularmente en esta parte del mundo se conoce lo que es la palta, el Hass, pero en República Dominicana está la raza antillana, que son los cáscara verde, que son los que más se consumen. República Dominicana es el segundo consumidor de palta del mundo, realmente creo que consumimos unos 40 kilogramos per cápita al año, se come mucho aguacate. El café y el mango son los 4 cultivos característicos de la zona montañosa allá en la República Dominicana. Entonces, algunas generalidades, entre los 7 proyectos se sumaban unas 42.000 hectáreas. Uno de los principales pasos de cualquier proyecto como este es abordar el tema de suelo, o sea, cuáles son las características físicas y químicas. Las metodologías tradicionales que todos conocemos tienen un gran desafío, que es qué representatividad tiene el tomar una muestra. Si hablamos de 42.000 hectáreas, hablamos de que el presupuesto total, que fue un préstamo con el BID, casi se iba solamente analizando los suelos y aún no se había implementado ninguna práctica, no se había comprado ninguna planta para forestar. Entonces, realmente había un desafío desde el punto de vista de poder hacer un buen diagnóstico que sea representativo y que permitiera no ocupar todo el presupuesto solamente en el estudio de suelo. Entonces, ahí es donde nace el objetivo del estudio, que es implementar una estrategia metodológica basada en técnicas de teledetección que permita representar la variabilidad de suelos y factores ambientales modificadores para la determinación de zonas homogéneas de manejo. Y aquí es donde el principal desafío que tenemos es ver cómo a través de la teledetección nosotros podríamos medir esas variabilidades de factores que afectan directamente la formación de los suelos o que nos permiten a nosotros medir cómo están variando. Y aquí es donde dividimos el proyecto en 3 etapas, lo que son los insumos para las clasificaciones no supervisadas. Trabajamos modelos digitales de terreno a través de satélites japoneses ALOS-Parsar, una cartografía base muy general que tenía la República Dominicana, imágenes multiespectrales con análisis multitemporales y modelos meteorológicos basados en datos satelitales. La segunda etapa, que son los insumos para las clasificaciones supervisadas, que eran validaciones en terreno de estas informaciones que se obtuvieron a través de teledetección, y la acostumbrada y siempre bien ponderada calicata, que son una forma muy confiable de poder validar qué pasa debajo del suelo o por donde caminamos, y análisis de suelo. Y una tercera etapa, que fue la generación de cartografía SIC para hacer las recomendaciones de acuerdo a las clasificaciones de las unidades y homogéneas de manejo. Entonces, arrancando, tenemos los primeros insumos que ocupamos para hacer las clasificaciones no supervisadas, que fueron los modelos digitales de terreno. Aquí, estas clasificaciones fueron básicamente desde el punto de vista altimétrico, de pendientes y la exposición solar.
Primero trabajamos la parte altimétrica, que fue hacer una clasificación de la referencia a nivel del mar, y aquí tenemos unos rangos que van desde 0 a 1.600 metros sobre el nivel del mar para los 7 proyectos. La parte también de pendientes, es importante identificar no solamente la altimetría, sino los porcentajes de pendientes, que van desde 0 a más de 75%, que ya es una sumamente alta pendiente. Y la exposición solar, que también es muy determinante en la formación a lo largo del tiempo de los suelos, que te permite ser expresada a través de los índices de vigor que vamos a ver a continuación. Esto lo voy a pasar súper rápido. Había una base cartográfica de la génesis de los solar en la República Dominicana, pero realmente era muy general, entonces solamente lo ocupamos de manera referencial. Y aquí, a modo de ejemplo, tenemos una cartografía de ese suelo que nos dice dónde hay suelos aluviales, dónde hay suelo de montaña, suelo calcáreo, etcétera, etcétera. Pero se ocupó de manera muy general. Aquí entramos ya en materia con las imágenes multiespectrales, ocupamos como insumo las imágenes de Sentinel, y como primera parte trabajamos lo que es el NDVI y el SAVI, que es el índice de vegetación ajustado al suelo, y ocupando esto como insumo obtuvimos lo que son los índices de área foliar y factor de cobertura. Para no explicar mucho, bueno, esta parte es importante, aquí nosotros ocupamos el método de ajuste de mínimos cuadrados para poder hacer una tendencia del NDVI. Al final lo que hicimos fue un periodo de 4 años sacar un promedio de qué tanto había aumentado, se había mantenido, había disminuido el NDVI en estos 7 proyectos. Y aquí, para explicar un poco, el I significa el valor del NDVI por píxel, X vendría siendo la cantidad de días y N son la cantidad de imágenes. Con esto nosotros pudimos tener unos índices de vegetación normal diferenciados para periodos de 4 años que podían explicar, por ejemplo, en la parte amarilla se había aumentado moderadamente, se había disminuido moderadamente el vigor, si se había mantenido o se había aumentado. Esto también viene acompañado de aquí del índice de área foliar, que es un índice, ¿verdad?, metro cuadrado por metro cuadrado, y también lo que es el factor, está pasando como rápido por un lado y para otro, y también el factor de cobertura. Con estos índices nosotros trabajamos los análisis tendenciales que nos permitieron caracterizar qué estaba pasando a nivel de la masa boscosa, ya sea a nivel de cultivo o también sea a nivel de cultivo nativo. Otra de las informaciones que ocupamos fueron la información climática proveniente de plataformas satelitales. No sé cómo pasa en Argentina, pero República Dominicana tiene muchas limitaciones con la información climática, o no es tan creíble la que están reportando los sistemas de información meteorológica. Entonces, para muchos proyectos estamos apelando a la información satelital, que realmente es una información que es bastante robusta cuando hablamos de macrozonas, como en este caso. Al final, en este caso fundamental con las precipitaciones, lo que se mide es la humedad precipitable de la nube, y eso permite tener información que es bastante precisa. Y aquí tenemos... Estás casi en tiempo, Arturo. ¿Cómo? Estás casi en tiempo. Wow. Y aquí tenemos un mapa de precipitaciones para este proyecto en particular de Barahona, que nos dice dónde hay rango de precipitaciones menores y mayores. Se realizó un etiquetado de las fincas. Se realizó un etiquetado de las fincas. Para cada agricultor se le asignó cada valor de los índices antes evaluados. Ahí ustedes ven en la tabla de atributos cada información. Aquí estamos hablando que para ese agricultor, que es Miguelín Vázquez Díaz, ahí tenemos su tasa de variabilidad de NDVI, su tasa de variabilidad de efecto de cobertura, precipitaciones, etcétera, etcétera. Para la selección de los puntos se ocupó un análisis estadístico de componentes principales, que al final lo que necesitábamos identificar era cuáles fincas
eran representativas de una gran cantidad de fincas, y al final de las 6.338 fincas se eligieron 32 puntos que eran los más representativos para poder ir a tomar muestras de suelo. Si hacíamos un análisis de suelo convencional íbamos a tener que tomar miles de muestras, y al final con 32 muestras pudimos representar muy bien lo que eran los suelos de estas 6.348 fincas. Aquí están los puntos. Esta parte la voy a pasar para llegar a la parte que más me interesa explicarle, que es esta tabla de tributos. Aquí en esta tabla de tributos nosotros tenemos por agricultor los contenidos de principales parámetros químicos y las recomendaciones de fertilización para estos agricultores. Aquí, y para concluir, lo que más nos interesaba era cómo nosotros a través de la tecnología podíamos aterrizar toma de decisiones para agricultores que estaban en condiciones de pobreza. Estamos hablando de que estos agricultores viven por debajo de un ingreso medio mensual de $200, y para ellos comprar fertilizantes, para ellos entrar en este programa y nosotros como proyecto poder financiar esto, necesitamos tener información muy precisa para que ellos pudieran ser sostenibles en el tiempo, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico. Así que con esta tabla nosotros pudimos aplicarla a todos los agricultores y lograr que el presupuesto que había pudiera tener los resultados que hoy en día tenemos, que son agricultores que están saliendo de la pobreza, son agricultores que están cuidando el medio ambiente y sobre todo están contribuyendo a que la agricultura dominicana sea más sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias.